Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo del Parche Laboral. El día de hoy los acompañamos Ana María Hoyos, Sergio Vivas, Manuela Pineda, Sebastián Rodríguez y quien les habla, Fernanda Florian. Para este podcast nos hicieron la siguiente pregunta mediante nuestras redes sociales. Escuchemos. Hola chicos del Parche Laboral, mi nombre es Diego y quiero saber de los siguientes temas. ¿Qué son las cesantías? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cómo se liquidan? Allá vamos. Hola a todos, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. En atención a la pregunta realizada por Diego, vamos a hablar sobre qué son las cesantías. De conformidad con la Ley 50 del 90, las cesantías se prevén como una creencia que es de naturaleza laboral y beneficia a los trabajadores. Esta prestación social está en cabeza del empleador y lo compromete no solo durante el contrato de trabajo, sino posterior a este. Pero, ¿de qué manera podemos definir esta prestación social? ¿Me ayuda, Sergio? Claro que sí, Anita, ni más faltaba. Y hola para todos. Para su definición debemos tener muy en cuenta diferentes aspectos que nos ha dicho la Corte Constitucional, como por ejemplo, es una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar, o que es un derecho irrenunciable de todos los trabajadores y también parte integrante de la remuneración. También que es una ayuda económica que procura en lo concerniente a la educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital. Así es, Checho. Entonces podríamos decir que las cesantías son una prestación social en cabeza del empleador y son un derecho irrenunciable destinado al trabajador y su núcleo familiar, dirigido a fungir como sustento económico en casos como el desempleo, que consiste en el pago de un mes de salario por año de servicios o proporcional al tiempo trabajado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales se permite retener su pago al final de la relación laboral, ¿no? Es correcto, Fer, pero por causales específicas únicamente, las cuales encontramos en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo y son: primero, todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad o el personal directivo de la empresa. Segundo, los daños materiales graves causados intencionalmente a los edificios, a las obras, a las maquinarias y materias primas, a los instrumentos y a los demás objetos relacionados con el trabajo. Y el tercero, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave para la empresa. Entonces podríamos decir que, a pesar de que quienes deciden si verdaderamente se cometieron dichos actos es el juez, la ley habilitaría al empleador a retener el pago de las cesantías hasta que mediante sentencia se decida si el trabajador cometió o no dichos actos. Muchas gracias, chicos, pero bueno, ya entrando un poco más en el tema, ¿cómo es eso de que existen dos regímenes de cesantías? ¿Me ayuda, Sebas? Claro que sí, Anita. Bueno, mira, de conformidad con la Ley 50 de 1990, el auxilio de cesantías está sometido a dos regímenes. Primero, el régimen tradicional, cesantías retroactivas o retroactividad de las cesantías. Y segundo, el régimen especial creado por la Ley 50 de 1990 o el régimen de liquidación anual. El régimen tradicional es el que se manejaba antes de la Ley 50 de 1990. Estas eran pagadas al trabajador, pero al final de la relación de trabajo, por eso se le llamaba también retroactivas. Entonces, para liquidarlas se multiplicaba el número de días o años que la persona trabajó en la empresa por el último salario recibido, teniendo en cuenta las especificidades mencionadas, y se divide en 360 días. Gracias, Sebas. Bueno, ahora refirámonos al régimen especial, es decir, el régimen que fue creado por la Ley 50 del 90. ¿Fe? Claro que sí, Anita. Este régimen aplica obligatoriamente a los contratos de trabajo que se celebren a partir de su vigencia. Sin embargo, los trabajadores que estaban vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a dicha fecha pueden acogerse al régimen manifestándolo expresamente. Gracias, Fer. Entonces, a este régimen se le denomina también de liquidación anual, porque a diferencia del régimen tradicional que nos
explicó Sebas, las cesantías no se pagan al final de la relación contractual, sino que, por el contrario, se liquidan de manera anual, es decir, cada 31 de diciembre. Otra diferencia es que no se entregan al trabajador, sino que se consignan a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en un fondo de cesantías que elige el trabajador. Estas se hacen efectivas una vez termina el vínculo laboral. Esto quiere decir que las cesantías tienen 3 momentos importantes, ¿no? Exactamente. Cuando se liquidan, cuando se consignan y cuando se hacen efectivas. Muy bien, entonces hablemos de cuando se liquidan, ¿Sebas? Claro que sí. De conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las cesantías deben liquidarse el 31 de diciembre de cada año, es decir, por anualidad o por fracción correspondiente en caso de que no se haya trabajado la totalidad del año. Gracias, Sebas. Aquí debemos tener en cuenta que la liquidación debe efectuarse con anterioridad debido a la terminación del contrato de trabajo, ¿no? Que también es un caso que puede presentarse. Pero bueno, ¿cómo es lo de la consignación? Sergio. La ley estipula que las cesantías se deben consignar antes del 15 de febrero del año siguiente al cual se liquidan, en la cuenta individual del fondo de cesantía que elija el trabajador. Esto quiere decir que máximo se tiene hasta el 14 de febrero del año siguiente para realizar la consignación y que se hacen exigibles el 15 de febrero. Sí, ojo, pero también debemos tener en cuenta que las cesantías son un único valor, independiente que su liquidación y consignación se haga de forma anual. Además de esto, debido a que la razón por la que fueron creadas fue para auxiliar al desempleo. Estas se hacen efectivas al finalizar la relación laboral, por lo que es en este momento en que se hacen efectivas y por ende exigibles. Gracias, chicos. Entonces, si bien inicialmente fueron creadas para auxiliar el desempleo, como dijo Fer, debemos recordar que posteriormente se planteó como excepción a esa regla general la disposición de que este auxilio de manera parcial pudiera cubrir otro tipo de escenarios, ¿no? Como lo son la compra de vivienda, el pago de hipoteca de la vivienda, el impuesto predial, las mejoras de la vivienda que puede ser propia o familiar, el pago de la educación no solo para el trabajador sino también para sus hijos y su cónyuge, la posibilidad de comprar acciones de empresas del Estado, que eso le permite al trabajador disponer como de una manera diferente de ese dinero. Entonces, bueno, retomando un poco, las cesantías equivalen a 1 mes de salario por año trabajado. Pero ¿cómo se liquidan cuando el trabajador no laboró el año completo? Claro, Anita, las cesantías se liquidan anualmente y corresponden a un periodo que parte del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año o al tiempo proporcional laborado. Para más claridad, veamos un ejemplo. Tomen lápiz y papel. Supongamos que un trabajador laboró todo el año, es decir, los 360 días laborales, con un salario de 2 millones de pesos. Debido a que trabajó el año completo, le corresponderían los 2 millones de cesantías. Pero, ¿qué pasa si el trabajador únicamente laboró, por ejemplo, los meses de noviembre y diciembre? Es decir, 60 días laborales. En este caso toca aplicar una regla de 3 simples. Si por 360 días tiene derecho a 2 millones, entonces por 60, ¿a cuánto tiene derecho? Se multiplica 60 por 2 millones, que es el salario, y se divide entre 360, lo que nos da 333.33 pesos. Este es el valor que se consignará por cesantías. Muchas gracias, compañeros. Pero ahora nos toca resolver una duda muy importante y es ¿qué pasa si no se pagan? Pero antes hay que diferenciar algo muy importante, ¿no? ¿Sergio? Aquí nos toca recordar lo que habíamos dicho antes. Una cosa es cuando no se consignan y otra cuando no se pagan, a la terminación del contrato laboral. Perfecto. Entonces, Manuela, ¿podrías por favor hablarnos acerca de cuánto tiempo se tiene para reclamar el no pago de las cesantías? Claro que sí, mira, la regla general para la prescripción de todos los derechos laborales son 3 años desde que el derecho se hizo exigible. Entonces, aquí debemos definir cuándo se hace exigible el derecho para hacer el conteo de los 3 años siguientes. Gracias, Manuela. Pero entonces, bueno, tomemos el primer caso. Es decir,
cuando no se consignan las cesantías. En este caso, ¿cómo funciona? Bueno, en este caso aplicaríamos la sanción por el no pago de cesantías que encontramos en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que nos dice que en caso de que el empleador no cumple con la consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, deberá pagar un día de salario por cada día que éste tenga de retraso. Esto quiere decir que en el caso de la indemnización de la Ley 50 del 90, que aplica expresamente por el no pago de las cesantías, el derecho se haría exigible el 15 de febrero de cada año. Pero hay un factor importante que debemos tener en cuenta, y es que debido a que las cesantías son una sola, ¿no? Y que todas se reclaman al finalizar ese vínculo contractual por quedar el trabajador cesante, verdaderamente no reiniciamos el conteo, sino que este sigue su curso. Así es, Anita. Pero para poder explicarlo mejor, demos un ejemplo. Y de veras recomiendo lápiz y papel. El ejemplo es el siguiente. Un trabajador entró a trabajar en 2021. Esto quiere decir que el empleador debió consignar sus cesantías pues desde el 2021 y las de 2022, máximo el 15 de febrero de 2023, ¿correcto? Pero resulta que no consignó ninguno de esos 3 periodos. Por esto, desde el 15 de febrero de 2021 hasta la fecha, le debe al trabajador un día de salario por cada día de retraso. Entonces le debería 360 días del 15 de febrero de 2021 al 14 de febrero de 2022 y 360 días del 15 de febrero de 2022 al 14 de febrero de 2023. Exactamente, Sergio. No es que sean deudas diferentes las cesantías del 2021 a las del 2022 o que debamos hacer la duración de cada una por separado, porque al ser las cesantías una sola, es decir, un solo derecho, simplemente seguimos la línea de la deuda hasta que se confirme el pago. Muchas gracias, compañeros, pero entonces, ¿qué pasa en el segundo caso? Es decir, cuando el empleador no paga la suma del valor de las cesantías, pero al finalizar el contrato de trabajo. Fer, en este caso, aplicaría la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que aplica cuando a la finalización del contrato no se ha pagado cesantías, primas o salarios, y además se puede acreditar la ausencia de buena fe. Muy bien, pero bueno, para una mayor claridad de todo esto debemos abordar uno a uno esos supuestos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Entonces, podríamos dividirlo en 3 supuestos, ¿no? Entonces, el primer supuesto es cuando el trabajador percibe hasta un salario mínimo. El segundo es cuando el trabajador percibe de un salario mínimo en adelante y presenta la reclamación dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del contrato. Y el supuesto número 3 es cuando percibe más de ese salario mínimo, pero presenta la reclamación desde el primer día del mes 25 a la finalización del contrato de trabajo. Entonces, bueno, Sergio, ¿me podrías ayudar por favor con el supuesto número 1? Es decir, trabajadores que perciben hasta un salario mínimo. Claro, Anita, y es que en este caso el Código Sustantivo del Trabajo expone que el empleador deberá como indemnización al trabajador un día de salario por cada día de mora hasta que se verifique el pago total de la obligación. Gracias. Vamos entonces con el supuesto número 2. El trabajador percibe más de un salario mínimo y presenta la reclamación dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del contrato de trabajo. Sebas. Mira, Anita, en este caso el empleador le deberá al trabajador un día de salario por cada día de mora, hasta el último día del mes 24. Y a partir del primer día del mes 25 se liquidará con la base del IBC más alto certificado por la Superintendencia Financiera. Muchas gracias, Sebas. Es importante entonces que tengamos en cuenta que ese IBC o interés bancario corriente es sobre la deuda del valor de las cesantías y no sobre la mora. Pero bueno, ya para finalizar estos ejemplos, Manuela, ayúdame por favor con el último supuesto. Cuando el trabajador percibe más de un salario mínimo pero presenta la reclamación desde el mes 25, es decir, desde el primer día del mes 25 a la finalización del contrato de trabajo. En este caso se condena la indemnización moratoria con tarifa del interés bancario corriente más alto
certificado por la Superintendencia Financiera. Como comentaste, este interés bancario corriente se hace sobre el valor de las cesantías que están adeudadas. Muchas gracias, compañeros. Entonces, esto sería todo por hoy, pero vamos a resumir un poco las cosas. Entonces, las cesantías tienen la naturaleza de prestación social. Estas corresponden a un mes de salario por año trabajado o proporcional. Cuando no se paga, puede ocurrir dos cosas: que no se consignen durante la vigencia de la relación laboral, caso en el cual se aplica el artículo 99 de la Ley 50 del 90, o que no se paguen al final de la relación laboral, ¿no? Caso en el cual aplicaríamos la indemnización del artículo 65. Perfecto, Ana. Muchas gracias, pero antes de terminar quisiera que hiciéramos alusión a otras preguntas que nos hicieron desde las redes relacionadas con las cesantías. Nos preguntan: ¿me continúan pagando las cesantías aunque esté en licencia de maternidad o incapacidad de origen común o laboral? Y también nos preguntan: ¿qué sucede si el empleador paga directamente al trabajador sin hacer la consignación correspondiente al fondo de cesantías? ¿Incurrirá en una mora? Muchas gracias, Sebas. Bueno, aquí me podrían ayudar Sergio y Fernanda. Claro que sí, Anita. Y es que en el caso de la primera pregunta, sí. Estas situaciones no suspenden la contabilización de los días para pagar los días. Sí, Checho. Y en el caso de la segunda pregunta, teniendo en cuenta el artículo 254, se prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados. Y si los efectuaren, perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado. Esto va de la mano con lo estipulado por la Ley 50 de 1990. El valor por cesantía debe ser consignado al fondo de cesantía elegido por el trabajador, por lo que, estrictamente hablando, al no ser consignadas, sí se estaría incurriendo en mora. Pero aquí se debe tener en cuenta que en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en estos casos se tiene en cuenta la buena fe del empleador al momento de realizar el pago. Esto ocurre también cuando son pagados al trabajador al finalizar la relación laboral. Se debe tener en cuenta que el numeral cuarto del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 estipula que, si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que hasta el momento no hayan sido entregados al fondo, entonces el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos, por lo que si bien legalmente el empleador está obligado a la consignación de los mismos, depende de las circunstancias específicas que rodeen el caso, puede variar la decisión que tome el juez. Muchísimas gracias, chicos, por su ayuda y bueno, ¿algo más que agregar? Sí, Anita. Queremos invitar a todos a Pereira, al quinto Congreso Internacional de Seguridad Social y el Mundo del Trabajo, que se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre del 2023. Muchísimas gracias a todos y fue un honor estar aquí con ustedes en el Parche Laboral. Hola, somos el Parche Laboral.